Bueno, primero, antes que nada, agradecerles a ustedes la invitación y también felicitarlos por la propuesta. Me parece que es muy enriquecedor que existan estos espacios, porque la verdad que como recién graduado también me costó mucho eso y creo que me hubiese venido muy bien tener este espacio y saber que la crisis no es solamente de uno, sino que también es un poco generalizada. Recién lo hablaba con Natalia antes de empezar, que nos comentábamos un poco qué es lo que habíamos hecho cada uno. Y lo primero que preguntamos, ¿y cuál fue tu problema? ¿Por qué crisis atravesaste? Entonces, bueno, primero, antes que nada, sepan de que eso va a pasar en algún momento. Y está bueno saber que es normal y que lo van a superar en algún momento. Obviamente que hay que trabajar para eso, ¿no? Pero que no es una cuestión personal, individual de ustedes, sino que es de todos. Que eso suceda. Bueno, les cuento un poco. Yo hice una... ¿Estoy presentando? Sí. Bueno, no sé, pues no me deja presentar. Hice una serie de podcast junto a la revista Anfibia. Yo hacía un tiempo que venía militando por los humedales. En ese momento había conocido la multisectorial de humedales. Entonces, y también como trabajo en la universidad, como realizador audiovisual y fotógrafo, digamos, ya conocía el territorio, hacía mucho trabajando. Me contactaron de Anfibia si podíamos empezarles a producir un podcast y al final, bueno, lo terminé produciendo y también narrando porque, digamos, me propusieron eso porque era quien conocía el territorio. Lo hicimos junto a Ariel Miriorelli, que él es un amigo, militante y también diseñador de sonido y músico. Pero bueno, la idea no es hablar del podcast en sí, sino, digamos, de cómo nace, de lo que es el doble proceso, le llamé yo la presentación, porque por un lado hicimos la producción de podcast, y por otro lado tenemos la producción de la tesina en sí, que son dos procesos distintos. Si bien es una tesis de producción, no tenemos que diferenciar bien esos dos procesos. Y ese es ahí donde yo voy a encontrar la dificultad más grande, y Seba me lo puede asegurar que me acompañé en el taller de tesina. Entonces yo hablaba de un doble proceso, ¿por qué? Porque por un lado, en los dos procesos, ya sea en la producción de podcast como en la producción del TIFF, estuvo la producción del podcast en sí, y yo tenía que hablar de la producción del podcast en la tesina. Y por otro lado, encontrar el marco metodológico, el marco teórico, que fue dentro de lo que es la comunicación social de las ciencias, que era una materia que yo había cursado en el último tiempo y que también era un grupo de personas con quienes yo venía trabajando en la universidad. Y para mí eso no fue una dificultad, la dificultad más grande, la de encontrar el marco teórico, porque creo que estuvo dado casi, diría, desde el principio de la producción de tesis también, digamos, porque para la producción del podcast, porque para la producción del podcast también tuve que entrevistar a científicas de la Universidad Nacional de Rosario, investigadores. Entonces, como que un poco el marco teórico estaba dado. Y lo que a mí más digamos, si tengo que hablar de qué fue lo que a mí más me costó, fue lo que, digamos, después llamé el proceso de sistematización del proceso. Es decir, cómo pasar de la producción del podcast a escribir una tesis, un trabajo integrador final. Cómo integrar esos, digamos, cómo trabajar los conceptos, qué es un podcast, por qué elegí ese formato, cómo desmenuzar ese proceso, porque a veces uno lo tiene muy naturalizado eso que hace, pero de algún lado lo sacó. Entonces, empezar a desmenuzar ese proceso no fue fácil, fue bastante tedioso, por momentos muy trabado. La primera parte, que es, por eso yo hablaba de un doble proceso, hablar de la producción no me fue tan difícil, creo yo, pero en realidad cuando yo devolvía, después me entendía yo solo, porque yo sabía lo que era la isla, yo sabía lo que era un incendio, yo sabía lo que estaba pasando, o creía que sabía, porque cuando uno no puede explicarlo, en realidad, ¿cuánto sabés vos también de ese proceso? Entonces hay como una interpelación, había una interpelación de decir, bueno, a ver, ¿qué es escritura de un guión? Entonces, tener que desmenuzar todo ese proceso fue, creo yo, lo que a mí más me costó.
Porque a veces cuando uno quiere hablar del marco, a mí me pareció cuando, bueno, encontré el marco metodológico, está en la comunicación social de la ciencia, justificarlo, bueno, lo pude justificar. Ahora, entrelazar la comunicación social de las ciencias con un podcast y para qué podía servir este podcast, creo que ahí fue el proceso que más me costó, digamos. No sé, ¿cómo venimos de tiempo? 5 minutos. Quedan 5. ¿Quedan 5? Bien. Bueno, después si alguien está interesado en trabajar un podcast o lo que sea, digamos, también no había, o lo que, digamos, algo que tenga que ver con la temática, me pasó que no había muchas tesinas que trabajen específicamente lo que yo venía trabajando, entonces eso quizás me hizo un poquito la búsqueda más difícil. En algunos puntos sí había muchas que trabajaban, o sea, comunicación de la social de la ciencia sabía, entonces bueno, tuve que ir como haciendo una búsqueda muy minuciosa, que está bueno porque también yo le agradezco a la tesis o al proyecto de tesis que me abrió a una bibliografía que yo no conocía absolutamente, y más que nada en podcast, que era lo que a mí me interesa y me interesa seguir indagando. Creo que me abrió las puertas a un mundo de la academia que yo desconocía bastante. Y reconozco, y sabés que estuve peleado mucho tiempo con la academia, no sé si a quienes estén haciendo una tesina de producción quizás les pase lo mismo, porque como que en la carrera una idea que nos hicimos es que la academia está peleada con los que hacemos más trabajos de producción. Y no es tan así, digamos, quizás fue uno o fui yo que me fui alejando y que quizás ese discurso no me sentía muy cómodo, pero al final de cuentas cuando empezás a revisar todo ese proceso y ese camino que vos hiciste, terminás volviendo hasta la observación participante de cultura y subjetividad de primer año, digamos, y son cuestiones que tenemos muy internalizadas, pero que en realidad después no las hacemos conscientes. Por eso yo hablaba de esto, del proceso de sistematizar. Sistematizar todos esos conocimientos que venimos trayendo, con los cuales venimos trabajando, pero bueno, que en un momento de la tesis hay que recortar, ¿no? Hay que ponerse a escribir y tratar de entenderte vos para que pueda entenderte otra persona, digamos. ¿Hay alguien acá que está haciendo podcast o algo por el estilo? ¿Audiovisual? ¿No? Bueno, entonces, sí. No, no. Dado que te tenés que retirar antes por ahí, no sé si qué opina en realidad poder preguntarle a Ramiro cosas ahora y en el final. Bueno, podemos habilitar 10, 15 minutos. Bueno, y le pido perdón, y también le pido disculpas a los compañeros y compañeras que no voy a poder escuchar la presentación de ellos. Sí. Esas imágenes formaron parte de tu presentación, ¿no es cierto? De la defensa de... Sí, esta es la presentación, de hecho, que yo salté la primera parte por las dudas que no llegue, que yo había hecho un material audiovisual también para la presentación Porque en el momento de la presentación, obviamente que yo no podía pasar los 3 episodios de los podcasts porque duraban aproximadamente 20 minutos cada uno, entonces lo que hice fue elegir un fragmentito del podcast que hice con un video para que ya... El tribunal ya sabía, digamos, ya lo había evaluado, ya conocía, digamos, el podcast, lo había escuchado, pero quienes estaban ahí no, entonces me servía un poco también para poder contarlo. Y además, como yo empecé a contar cuestiones más técnicas del proceso de producción, que era lo que yo buscaba en el podcast, también me servía para ilustrar ese pedacito de ese fragmento del podcast que yo elegí, me sirvió como para contar qué quería yo trabajar del aspecto sonoro del podcast, cuál era el personaje, digamos, cuál fue el personaje que buscamos en el guión, etcétera, digamos, todo ese tipo de cosas. ¿Fue presencial la defensa o fue en pandemia? Presencial no, fue hace 2 meses, mes y medio, sí, ahora. Nada. Yo quería consultarte, a mí, mi marco teórico de comunicación social de la ciencia, pero la idea de la tesina es la producción de una pieza gráfica. Bien. Y a mí lo que me pasó fue que yo venía laburando hace un tiempo en la capital, haciendo una serie de entrevistas, y mi idea fue agarrar esas entrevistas y armar un libro pensado en un marco teórico, metodológico, y cómo fue tu relación. O sea, la pregunta va, ¿cómo es la relación entre las instituciones, que también es algo que a mí, cómo fue como puedo llegar
realidad yo ya venía trabajando con Anfibia. Yo soy fotógrafo, te dije. Yo en realidad podcast nunca hice. Este es el primero y único que hice. Ya venía trabajando hace mucho con Anfibia. Entonces, cuando fue el tema de los incendios, como también trabajaba en la universidad, un poco ya me conectaban, che, necesitamos una investigadora de suelos. Entonces directamente me escribían a mí, yo les coordinaba con la universidad para una investigadora de suelo. Entonces yo ya conocía toda la plataforma ambiental. Entonces estábamos en pandemia y me dicen, la serie se llama Muy en Una, que la produjo Tomás Pérez Bisón, que es el director de Anfibia Podcast. Vamos a hacer sobre los incendios. Como no nos podíamos mover, me dicen, necesitamos que vos produzcas todas las entrevistas. Yo en realidad iba a hacer las entrevistas nada más. Bueno, la producción en general, acá porque ellos no se podían mover. Y como sabían que yo ya tenía todos los contactos que ellos, todas las publicaciones anteriores que venía haciendo Anfibia, se las había coordinado yo. Coordinado es pasarle el teléfono, me preguntaban a alguien que estudia animales, preguntaba en veterinaria quién estudiaba animales, bueno, tenía el acceso a la plataforma ambiental acá. Entonces ese fue mi nexo. Y después se fue dando que yo llegué a hacer la producción porque no nos podíamos mover y después me dicen, mira, hiciste todo, lo produjiste con Ariel, narralo vos, digamos, vamos a narrar nosotros algo que en un lugar en el que ni siquiera lo pisamos. Se dio así. Por ejemplo, la largada del producto. Sí. ¿Vos lo largaste antes de recibirte? Sí, lo largué antes. De hecho, no tenía pensado hacerlo en su momento como tesina y cuando ya se salió la producción dije, tengo que hacerlo como tesina. De hecho, cuando empiezo a cursar el taller de tesis, había presentado otro proyecto y lo cambié. Y ahí, porque... Está buena la pregunta. Sí, porque venimos mucho discutiendo con Andrés sobre esa cuestión, digo, así con total honestidad, Sí. a mí no me cierra mucho que una tesina sea algo que ya está producido, que ya está circulando, ¿no? Que Claro. un producto que está circulando. Pero al mismo tiempo me había quedado dando vueltas esto que vos dijiste al inicio, de la diferenciación entre la producción del podcast y el TIFF. No termino de entender esa diferencia o esa relación como lo estabas pensando. Digo, ¿a qué te referías con eso? La pregunta es si tu tesina fue el producto, Sí. la material en los 3 episodios, ¿sí? Y bueno, pensaste comunicacionalmente, Sí. de todo el enfoque teórico, etcétera, etcétera, o fue el trabajo de escritura en una reflexión sobre ese producto que ya hiciste. Yo presenté el TIFF y presenté, digamos, también las tres piezas gráficas, las 3 piezas. El TIFF. Porque a veces yo La escritura, la relatoría. relatoría, digamos. Y tesina de producción. Claro, la reflexión sobre, exactamente, digamos. Los objetivos, ¿Y ahí cómo te encontraste, digamos, con eso de pensar, digamos, el producto? Mencionaste que fue como bastante complejo, porque por lo general, digamos, o al menos lo que yo entiendo, al momento de pensar el producto, vos lo construís teóricamente. Digo, el Sí. producto también es una construcción teórica, de alguna manera. O sea, todas las decisiones, digamos, de realización, incluso tienen que ver con mirarlo teóricamente, comunicacionalmente, con objetivos comunicacionales, etcétera, etcétera. ¿Cómo te encontraste, digamos, con eso de desandarlo desde algo que ya habías hecho? ¿Vos considerás que implícitamente tenías incorporadas estas herramientas teóricas y el producto se vio...? No, para mí estaba, como lo dije al principio, para mí estaba como un poco dado cuál era el enfoque y el marco metodológico porque lo hice... Implícito lo Sí, desde la universidad lo hicimos de esa forma, con investigadores, ya veníamos trabajando con la DCC, con la Dirección de Comunicación de las Ciencias desde ese lugar. Entonces, como para mí ya estaba dado, de hecho yo la elijo a Sole Casasola, que es mi codirectora, la elijo, digamos, naturalmente, le digo, mira, tenía que elegir a alguien de todo ello y venía trabajando con todo ese equipo, digamos. Entonces, eso sí, a mí lo que me costaba es escribir, porque yo no escribo. Entonces, sentarme a escribir fue una tarea porque para mí se podía decir todo en 2 renglones, ¿o no, Seba? Como que yo quería decirlo todo, bueno, acá ya lo dije. Y no era tan así, entonces era, bueno, a ver, ponete a escribir, ponete a leer un poco más sobre por qué, digamos, volver a metodología, leer la entrevista de Sautu. ¿Cómo? Tu trabajo era reflexionar sobre el producto que ya estaba hecho. Claro. Ahí está. Pero, digamos, la entrevista yo ya, digamos, si yo empiezo... Las entrevistas, ahí, digamos, me parece que por ahí va la pregunta. Sí.
Vos hiciste un trabajo como un profesional de la comunicación y lo otro que tenías que hacer era un trabajo como un analista de medios, si se quiere. Exactamente. En este caso la pregunta es si es una tesina en esta división, tesina de producción, tesina de investigación, intervención disciplinar, si es una tesina de producción o en realidad es una tesina más de intervención disciplinar o de investigación porque estás reflexionando sobre algo que está puesto en el marco del tipo. ¿Se entiende? Sí, pero me parece que la de no existe esa división. No, bueno, No, que por a mí me reglamento parece que existe. digamos. Por reglamento existe. Claro, por reglamento está esa diferencia, porque en algún momento a mí vinieron compañeros... Bueno, Si usted quiere ir al reglamento, vamos a estar. De hecho me propusieron que la presente como una relatoría y yo ya tenía el 90% escrito y dije no me voy a cambiar el formato. Ahora me puse a leer y era un trabajo que no consideraba también, pero digamos, no, tampoco me parece que soy yo, porque no vengo a la teoría, entonces quien tenga que plantear en qué categoría la pongo al trabajo, digamos. Sí, a mí me parece que más allá del lugar o qué tipo de trabajo, tesina terminó entregando compañeros, es la recuperación de toda la instancia previa y de todo el saber profesional que cada uno de nosotros tenemos y que no lo llevamos a la práctica. ¿Sí? Creo que la mayor dificultad, y lo charlamos porque cursó 3 veces, Ramiro, ¿3 o 2? Dos veces. La mayor dificultad era poder llevar al papel algunas de las cuestiones que venía desarrollando desde la labor profesional. Entonces, en ese sentido creo que el desafío fue ese, Sí. y que en muchos casos no lo pudimos lograr al principio, y que le encontró la vuelta a partir de algo que ya tenía producido. Entonces también es eso, es decir, algo que tenía producido lo llevó y lo trató de resemantizar, digamos, tratar de darle un contenido más, si se quiere, de trabajo, de corte, de producción, de intervención, profesionalizante. Incluso me volvió a pasar, digamos, en el periodo de producción de tesis, yo le elijo a Lucía Fernández Cívico, que es una profe que está en producción, ¿Quién te dirigió, Ramiro? Lucía y Sole Casasola. A Lucía la elegí por producción sonora y a Sole como codirectora por comunicación de las ciencias. Y en un momento, cuando yo ya había entregado como un buen avance, que iba a decir, bueno, a ver, me encuentro con una devolución, dije, me van a decir, dale, que no me entregamos. Me mataron. Quedé como 3 meses así, no quería volver a tocar a la tesis. O sea, me volvió a pasar un poco lo que nos había pasado al principio. Encontré y digo, no sé qué quieren. O sea, ¿cómo se lo explico? Con naranja, no sé cómo explicárselo. Pero ahí hablaba, ese proceso es sistematizar esa relación de escribir de una forma que no es la que estamos contando, ¿no? Entre nosotros, digamos. Y bueno, a mí me costó muchísimo. De verdad me costó muchísimo. Llegó un momento y dije, bueno, cuando empezaba, dije, quiero recibirme una vez, sentar, leer, ponerme a leer, tranquilizarme, leer, esto para qué me sirve, qué puedo tomar de este autor. Porque ya estaba todo dado, vuelvo, insisto. Los autores que yo iba buscando si yo veía que no iba para el lado que yo necesitaba, dejaba de leer el autor. Me pasó muchísima bibliografía sobre podcast en principio, había un montón de cosas que me resirvieron, otras que quizás no iban más a cuestiones de mercado, no era lo que yo estaba buscando. El U me pasó lo mismo, me pasaron un montón de comunicación de la ciencia, me dijeron, no, anda por este autor, anda por el otro, y como que vas encontrando. También es importante encontrar las personas que te vayan guiando en ese recorrido, es importante escucharlas también. Parece que no, pero a veces yo no las quiero escuchar, pero en un momento cuando podés escuchar, porque a veces uno cree que escucha, cuando podés escuchar, está bueno. Te pregunto, porque dijiste que la había cursado 2 veces. Sí. Tu tema, por ejemplo, anterior, Sí. que primero habías pensado, ¿estaba relacionado con esto? ¿También querías hacer una tesina como...? No, era directamente un delirio, era un proyecto en serio, pero que a diferencia de... Bueno, en realidad, no, era un proyecto que estaba creándose, que después no se creyó, pero estaba naciendo y era demasiado ambicioso y después vino la pandemia. ¿De qué se trataba? Era una plataforma sobre migraciones continental, era como armar universidades, un proyecto de armar universidades, como un cole, ¿cómo se llama? Un consorcio.
de universidades que estén trabajando migraciones y armar un medio, una plataforma sobre migraciones. Migraciones desde la ecología. A mí me interesa mucho, quise empezar a trabajar en lo que es migraciones por cuestiones ambientales, o sea, porque el fenómeno migratorio, digamos, tenemos en toda Latinoamérica y es complejísimo, pero me iba a ponerme a hacer eso, era una idea que no pasaba del bar. Imagínate cuando me recibí en 2048. Bueno, este es un tema, ¿no?, que siempre trabajamos, la viabilidad de los proyectos, ¿no? Que por ahí como idea es buenísima, pero bueno, necesitas un consorcio de gente que se ponga a trabajar. Estás dependiendo de... Claro, del trabajo de otros. Y también acá es importante, por lo menos me parece a mí interesante remarcar que muchas veces se presentan tesinas de producción o tesinas profesionalizantes y no las pueden pensar sino de manera grupal, ¿no? Y en este caso hay una propuesta individual, ¿no? Que a veces se piensa, bueno, inicialmente en los talleres de tesina dice, vamos a hacer una tesina grupal, así la hacemos rápido, nos juntamos nosotros, que salimos, tomamos mate juntos, qué sé yo qué, y hacemos la tesina. Y no funciona así, ¿no? Porque requiere un tipo de trabajo y que no siempre el grupo funciona para todos. Me parece bárbaro las tesinas grupales, pero a veces... hay que saber cómo armar. Exactamente, ¿no? Sí. Si es por dividir tareas, para mí no sirve el grupo, digamos, porque vos haces esto, y emparchamos en un puzzle, Claro, no es, digamos. muchas veces así, después no da. Pero como trabajo, cualquier trabajo, creo, si en la facultad o... Sí, está bueno, digo, pero a veces sí se debe hacer ¿Cómo andás? Consensuar ideas. Sí, a veces se piensa Y tiempo, porque muchas veces lo que ocurre con los trabajos que se plantean grupalmente con los proyectos es que después llegan al final de la carrera en distintos momentos, entonces hay uno que ya se puede recibir y el otro todavía tiene que rendir, entonces de quién es el proyecto, con quién hacen y eso genera... Sí, cambian los intereses muchas veces también. Sí, un comentario nomás que me queda dando vuelta esto de que vos hiciste, digamos, la teoría o toda la parte escrita sobre un trabajo que ya habías realizado, quizás ni siquiera pensando en que lo ibas a presentar como tu... No, sí, cuando lo estaba haciendo yo ya decía, porque yo ya venía con un trabajo fallido, cuando lo estaba haciendo dije, esta es mi tesis. Igual me parece interesante como la diferencia con que no es una tesina de investigación, porque creo que eso sería imposible de hacer y para mí tiene que ver más lo tuyo justamente con esto de algo, una interacción profesional, porque vos en una investigación es como que todo de llevar a cabo las entrevistas y todas las acciones que llevas hay una teoría detrás, y si vos prescindís de esa teoría, en realidad está operando una teoría de la que vos no sos consciente, y en cambio quizás en tu trabajo quizás la teoría no estaba tan pensada al principio y fue como una cosa posterior. Por eso me resultó interesante ese debate que se armó. Es que esa fue mi mayor problema, pero después cuando sistematizás eso, estaba. Sí, Estaba ahí, era cuestión de, digamos, descargar un poquito y pulirlo, ¿no? Porque no era... Claro, pero me parece que lo que Elías, no quiero interpretarlo, pero como es alumno de la comisión y en relación con lo que discutimos muchas veces, es que precisamente uno tiene, en las tesinas de investigación sobre todo, no puede operar con una teoría que no sabe que está operando. Ah, no. No, digo, eso tiene que ser explicitado porque si no, estás haciendo... No soy el ejemplo válido para hablar de la academia acá, digamos. No. Nuestra relación siempre fue un poquito... ¿Cómo andas? ¿Está bien vos? No, claro. No. Haciendo un poco de historia con lo que son las tesinas, la primera tesina de producción fue la que hicieron unas compañeras que ganaron el premio cuando todavía estaba el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Santa Fe, la provincia, que surgió de una cátedra que era la cátedra que llevaba adelante Marcelo de la Torre, Giorgio Yune De Gicom. Iván de Gicom, y que en el marco de esa cátedra pensaron una propuesta que después llevaron a la práctica y la presentaron como proyecto de realización, que era un portal. Ese fue el primer trabajo que habilitó a las tesinas de producción. Todavía han pasado ya unos 15 años, calculo, de eso. Seguimos pensando o seguimos debatiendo sobre
el formato, cómo, de qué manera. Y está bueno seguir pensándolo, ¿sí? Porque digo, es como que nos damos a nosotros insumos como para seguir fundamentando nuestra práctica profesional. Por eso la cuestión de la tesina, si es profesionalizante o no, creo que siempre estamos en esos lugares, ¿sí? Nunca es de investigación total, nunca es profesionalizante total, nunca es de producción total, nunca, digo, son muy pocas las que hoy son de investigación solamente o de producción y demás. Y creo que esa cuestión también se vio reflejada. Sí. El ir y volver, yo porque lo tuve como varios proyectos. No, ir y volver en el hacer profesionalizarte y en el hacer del comunicador, que somos muchas cosas y a veces no somos... Sí, exacto. A mí, digamos, yo me quedé doblemente tengo tres satisfacciones. La primera, la producción, que me produjo mucha satisfacción por lo que logramos. Segundo, poder recibirme después de mucho tiempo, que también era algo que venía buscando y lo venía postergando yo. Y en tercer lugar, creo que estoy muy conforme con lo que logré, porque me ayudó mucho a sistematizar un proceso de producción sonora, y creo que también le va a allanar el camino a alguien que esté haciendo un trabajo de tesis, un TIF sobre producción sonora. Creo que le va a ayudar bastante a ver por lo menos cómo trabajé la parte y organicé todo lo que fue la parte de producción. Después sí, obviamente lo de comunicación social de las ciencias también, pero ahí creo que ya había más bibliografía, había un montón de gente que venía trabajando, me han pasado muchas cosas que están muy buenas sobre ese marco, digamos, sobre ese marco teórico. Entonces creo que sobre la otra parte creo que no había tanto, o al menos de lo que yo venía buscando. Entonces creo que también como que dejo un poco mi aporte desde ese lugar. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes y les pido disculpas que no me puedo quedar, chicos. Bueno, mi nombre es Dayana Díaz. Yo entregué la tesina de grado en 2020, en el medio de la pandemia, y la hice en conjunto con una compañera, con María Eugenia Peretti. Nosotras dos trabajábamos en la comunicación del mercado del patio en ese momento. En realidad, hasta 2019, que yo cambié de trabajo, y Euge también, trabajábamos en la municipalidad y en la comunicación del mercado del patio, que no sé si ustedes conocen el mercado del patio, me imagino que sí, que es un organismo que es público-privado, que eso ya de por sí conlleva ciertas dificultades a la hora de analizarlos, y la idea fue básicamente tratar de indagar en los imaginarios que se construían alrededor del mercado del patio por parte de los consumidores y ciudadanos, para luego del diagnóstico generar una nueva estrategia de comunicación que nos permita, a partir de lo que detectamos en el trabajo, poder justamente posicionar al mercado como lo que es un mercado de alimentos, básicamente. Esto en sí, bueno, yo me había hecho todo un esquema, pero para contarles los objetivos generales, los objetivos específicos, pero bueno, me parece que es muy aburrido. Si quieren igual, después se los leo porque entiendo que les pueden servir, sobre todo por la cuestión de diferenciación entre problemas, objetivos generales, objetivos específicos en sí. En fin. Pero la mayor dificultad, yo creo que al trabajar con el mercado del patio, fue esta intersección entre las dos lógicas, la lógica de lo público y la lógica de lo privado. La lógica de lo privado que tiene que ver con los comercios y que la gente va a consumir, que el ciudadano ahí se posiciona como consumidor, pero a la vez la lógica de lo público donde no siempre va a consumir, a veces va a pasear, va a ver los espectáculos, va a tomar un café, va a socializar, se organizan cumpleaños, digo, como que hay distintos niveles. Y además tenemos la lógica de cada comercio. Son 40 locales con 20 rubros distintos de alimenticios, y de todo eso la idea era que surgiera una idea comunicacional como para posicionar al mercado en base a distintos atributos. Bueno, ese es uno de los principales obstáculos con el que nos encontramos. La ventaja fue que estábamos trabajando en el mercado, entonces teníamos full acceso y desde el día 1 de la inauguración pudimos ir detectando cuáles eran estos imaginarios que circulaban a partir de lo que el mercado contaba de sí mismo.
El segundo obstáculo fue que fue inaugurado en el medio de una campaña electoral. Como ustedes saben, en las campañas electorales muchas veces no hay concordancia entre lo que algo es, lo que es o lo que se espera que sea, y lo que los candidatos dicen. Entonces, post inaugurado el mercado del patio, con la super fiesta y demás, nos encontramos con los mensajes negativos. Che, este no era un mercado popular, como la gente decía. Che, este era porque aparte eran así. Este es un patio de comidas cheto. Los precios son muy altos. Es una porquería, faltan cosas, o sea, es demasiado limpio y pulcro. Es demasiado limpio, era una queja, ¿entienden? Era como, ¿por qué no podemos tener cosas lindas? Bueno, en fin. Así que lo que hicimos fue, a partir de la construcción de una metodología, que nos basamos en metodología cualitativa, construimos las herramientas y tratamos de detectar las marcas en esos mensajes a través de una etnografía digital. Que fue para mí la parte más tediosa, obviamente, de toda la investigación, porque tuvimos que ponernos a analizar 93 mensajes y buscar las palabras clave y hacer de eso, de todo ese tumulto de palabras y demás, algo que tenga sentido teóricamente. A partir de eso lo que detectamos fue que en los primeros 3 meses sucedió esta decepción, porque fue ni bien se inauguró, y no había una concordancia entre los discursos de los candidatos o lo que contaban en los medios, que era en ese momento lo que tenía más llegada, con lo que la gente esperaba. Y después otra fase donde ya había una apropiación del espacio, o sea, ya nos habían tirado todas las valoraciones, ahora venía la hora de consultar, che, ¿tienen esta marca de yerba en el local porque la estoy buscando? Che, ¿hasta qué hora están abiertos? Cuestiones así. El del local tal y tal nos atendió mal. Bueno, ya había como otra apropiación. A partir de lo que detectamos, generamos una nueva estrategia de comunicación porque el reto era cómo seguir pensando en la comunicación del mercado del patio con toda esa información que ya teníamos. Digo, supimos que se hicieron acciones, o sea, las hicimos de hecho nosotras, para contrarrestar todo lo que fue esa imagen negativa del principio. Esas acciones funcionaron. Las medimos, la gente se empezó a apropiar del espacio, pero digo, ahora, ¿cómo seguimos? A partir de ahí generamos una estrategia que se llamaba consumo consciente, consciente con S, para justamente posicionar al mercado del patio como un lugar de consumo sustentable. Entonces nos planteamos distintos objetivos. Nos planteamos que la gente, o sea, que los consumidores ciudadanos que se acercaban tengan en cuenta la trazabilidad de los productos, sepan de dónde venían, por qué manos pasaban, por qué valían lo que valían, quiénes los fabricaban, cuáles eran las historias detrás de los comercios. Y además se planteó un trabajo con cada comerciante. Esa fue la propuesta que hicimos. La propuesta vino acompañada obviamente de activaciones, visitas guiadas y después publicidad no convencional en radios, tele, después también vía pública, redes sociales. O sea que eso fue un poco la propuesta de comunicación. O sea que en esta tesina no solamente lo que se encuentra es el análisis y un diagnóstico, sino también una propuesta. Por eso es una tesina, digamos, una intervención profesional. Y creo que la mayor ventaja fue haber estado ahí desde la gestación del espacio, bueno, hasta que nos tocó irnos. Después ahora no sabemos bien por dónde anda la comunicación del mercado del patio, pero en su momento creo que pudimos aplicar bastante de lo que aprendimos, sobre todo en comunicación estratégica, porque nuestra tesina fue con una mirada estratégica. Y eso, bueno, me recuerda lo que estaba diciendo el compañero anterior, esto de cómo uno puede aprovechar, porque cuando uno viene a la facultad, yo tenía la sensación de cuando venía a la facultad, de que cómo voy a aplicar todo esto en mi vida profesional. Y cuando me encontré en situaciones como la del mercado del patio, como el trabajo que tengo ahora, que soy funcionaria de la provincia, me doy cuenta de que son herramientas fundamentales, como que no se permitan tirarse abajo con eso de que no, es mucha teoría, no sirve, porque después escribimos una gacetilla. No, no es así. Nosotros no estamos para escribir gacetillas, nosotros no estamos para hacer los posteos, para postear como robots en las redes sociales,
No significa que no sea ese el trabajo que a veces les toque hacer, porque a todos nos tocó hacerlo, pero estamos como para pensar más globalmente la comunicación. Y yo creo que en esta tesina, que muestra cómo se hace una estrategia de comunicación y un plan de comunicación, me parece interesante si la quieren ver, porque creo que les da como un poco más de esperanza también en relación al oficio que tienen. Así que bueno, eso sería... ¿Cómo es el título de tu tesina? Mercado del patio entre lo presentado y lo representado. ¿Y el director, la directora? Leticia Yacaglia. Está en comunicación estratégica. Claro, sí. Y además tuvimos la ventaja de que Leti trabajaba en la misma oficina que nosotras. Y nosotras dos, Euge y yo, esto es una cuestión personal, estábamos muy en la mala en ese momento, ¿viste? Cuando estás como muy deprimida. Y un día viene Leticia y le dice, me tienen harta ustedes dos. Recíbanse por Dios porque me tienen cansada. Así. Y ahí definimos el tema y lo empezamos a elaborar con ella, que es muy exigente Leticia. Entonces por ahí nosotras íbamos, bueno, esta entrega está re buena, seguro falta re poco para entregar. No, no. Volvió para atrás esto, lo otro, o sea, nos corregía, es muy, muy estricta. Así que, bueno. ¿La escritura fue durante pandemia también? Mitad y mitad. Sí. Y lo que nombrás como ventaja, digamos, de estar trabajando en la organización y demás, ¿en algún punto no se volvió una desventaja? En lo que tiene que ver con las posibilidades de decir algunas cosas o no, ¿cómo fue, digamos, la apropiación por parte de los tomadores de decisión del mercado del patio en relación a la tesina? ¿Hubo Entiendo. algún tipo de evolución de interacción particular, como ese vínculo? No, la verdad que no. Y si en algún momento hubo, voy a apelar a la frase que está tan de moda, fingimos demencia, porque es producción de conocimiento. Y... No, porque en ocasiones a veces cuando uno desarrolla un trabajo sobre tu propio lugar donde eso pasa 6, 8 horas de manera cotidiana, llegas a tu casa y ponerte a escribir sobre eso también es complejo. Y también en ocasiones puede generar alguna especie de rigidez con algún directivo, porque uno está accediendo ahí a información que quizás no se quiera mostrar y demás. Creo que... En relación a eso. ¿Alguna resistencia? Entiendo. Sí, creo que también nosotras comenzamos cuando estábamos desarrollando funciones en el mercado y después yo pasé a la provincia y Euge dejó de ser comunicadora del mercado. Entonces eso nos dio otra libertad. Ahí estuvo el core. Sí, de hecho la estrategia de comunicación que nosotras planteamos, ellos nunca la conocieron, porque no estábamos, hubo cambio de gestión incluso. Y la verdad que no sé por dónde va la gestión nueva en el mercado, entonces no se aplicó. No se aplicó, pero me parece que hubiera estado bueno, no tuvimos tiempo de hacerlo. Porque además, por una cuestión laboral, Eugenia tenía mucha carga horaria laboral, yo también tenía mucha carga laboral, no nos pudimos ver en pandemia, o sea, terminábamos la jornada laboral a las 7 de la tarde y nos juntábamos por Zoom hasta las 8 o 9 de la noche, fritas absolutamente las dos, y así fue muy cuesta arriba el proceso, porque nos agarró la pandemia con una tesina a medio terminar, pero era, bueno, o es ahora o nunca, ya basta. O sea. ¿Y tu actividad laboral ahora tiene algo que ver con la comunicación? Sí, yo soy subsecretaria de Planificación de Contenido del Ministerio de Igualdad. Así que sí, me tocó iniciar también todo lo que es la comunicación de ese ministerio que no existía. Así que si quieren entrar y chusmear en las redes pueden criticarme. Si quieren hacer un trabajo de tesina sobre la comunicación. Claro, también estoy a disposición. Así que sí, con otros recursos, porque en el mercado también lo que notamos era que no había recursos para profesionalizar tanto la parte de comunicación más de la organización. Después cada comercio sí tenía su CM, pero nosotros en el Estado siempre se hace todo con 2 alfileres, así. Así que... Bueno, eso está bueno también saberlo, ¿no? Que uno no vaya a trabajar en al MIT. Claro. Hay que apelar a los recursos que se encuentran.
Sí, y que muchas veces hay que pelear por lo que significa la comunicación en una organización, porque no todos la entienden, no todos lo entienden. Se creen que es postear una foto, más hoy con las redes sociales en auge. Digo, siempre estuvieron, o sea, ustedes son de la generación de las redes sociales, pero nosotros en su momento no. Y ahora queda muy reducido el rol del comunicador. E incluso queda diluido y se le piden otras cosas. Se le pide que sea diseñador, se le pide que sea editor de videos, se le pide que sea todo, y todo por el mismo precio. CM y todo por el mismo precio. Entonces me parece importante que, si bien a veces la situación económica no da como para que uno pueda elegir qué agarrar o qué no, porque Argentina, pero sí tratar de darle el toque de la comunicación estratégica o de pensar holísticamente, o sea, holísticamente me refiero como más globalmente los contenidos, como para que tengan una lógica, como para que el servicio que nosotros ofrezcamos no sea solamente subir el posteo que el cliente te dice, sino que tenga una razón de ser, poder explicárselo, poder, eso, como empoderarnos en nuestro lugar de comunicadores, porque si no, quedamos reducidos, digo, sin desmerecer la labor del CM, pero no somos CM. O sea, ustedes estudian una licenciatura y el CM puede hacer un curso. Entonces, creo que es eso, y es todos los días pelear por un poquito más, por un poquito más de reconocimiento, de que te escuchen un poco más. Y eso, si uno es persistente, pesado y terco como yo, se va logrando. Pero hay que ser muy terco. Alguien quiere hacer una pregunta, me parece que ya armamos la dinámica de cada exposición, ¿no? ¿Alguien quiere preguntar, comentarle algo a Dayana? Cuando pensaron el para qué hacerlo, ¿para qué era? ¿Como para los consumidores, digamos? ¿Para escuchar un poco las voces de los consumidores? Sí, la idea era, en principio, escuchar las voces de los consumidores, pero saber qué parte de los discursos que se emitían en relación al mercado del patio habían influido en esa construcción que tenían los consumidores de nosotros. Porque si bien el mercado tenía su propia comunicación, no era el único interlocutor. Teníamos candidatos políticos que hablaban por nosotros, que hablaban por el mercado del patio. Entonces, un primer paso para dar con una estrategia fue ver qué fue lo que se dijo y qué de lo que se dijo dejó una marca para poder actuar sobre eso, digamos. No sé si me expliqué. Y quedó como en una especie de diagnóstico al final, ¿no? Porque decías, bueno, se puede aplicar. Y en realidad el plan está claro, no se pudo aplicar, pero sí fue más un diagnóstico. Es más, claro, nosotros lo armamos al plan de acción. Sí, sí, sí. Se me ocurre que quizás si ustedes estaban, todavía continuaban trabajando en el mercado en el patio y esto se aplicaba, no sé, se sentaban la tesis posterior a eso, hubiese sido quizás una tesina distinta. Ya cuando aplicado la estrategia, hubiese sido quizás una tesina totalmente distinta. Sí, quizás hubiera dado lugar a otra tesina también, a otra más. Claro, como el análisis del resultado de esta estrategia ya aplicada. Sí. Sí, sí. Sí, pero ustedes siempre que la iban haciendo, la pensaban como un plan para ser aplicado. Digamos. Sí, la pensamos como un plan para ser aplicado. Está bueno todo eso, el tiempo. Porque es como que por ahí pretendes algo y después pasa otra cosa. Claro. Está bueno también tener esa posibilidad. O que los resultados no son los que esperabas también. Sí, yo creo que está bueno porque es todo muy cambiante. Claro. Creo que a mí me gusta mucho ser comunicadora. Y me gusta eso de que hoy sabemos qué estamos haciendo, mañana no. Yo era experta en fruta y verdura y ahora me tuve que formar en género en 2 minutos. Entonces, creo que tiene eso, de que nos tenemos que acostumbrar. Pues estas son discusiones que yo... Es un mercado mucho más volátil, ¿no? Claro. Como en algún momento se ponía la figura del empleado bancario, ¿no? Que entraba al banco con una función y bueno, terminaba de gerente. y le garantizaba a su familia, hoy el mercado es muy inestable, ¿no? Y nuestra profesión
también quiero decir cambio, ¿no? Bueno, vos que estás en la función pública. Sí, además un día, lo que tiene aparte de la función pública es que un día te levantás y tenés que ser experta en cuidados, otro día te levantás y tenés que ser experta en diversidad sexual, y así es siempre estudiar. También interesante, no somos expertos en esa. No, totalmente. Se espera de nosotros un montón. Uno de eso para poder comunicar, ¿no? Digo, sabemos de comunicación. Exacto. Claro. Somos expertos en comunicación, esa es nuestra. Sí, a veces se confunde eso y te piden, la demanda suele ser más alta de lo que uno... Pero digo, hay como que tenerlo en claro. Sí, totalmente. Cuando propone y cuando se presenta y cuando no, porque esto, bueno, yo sé, usted sabe. Se dedica a. Usted sabe de frutas y verduras, yo de comunicación. Entonces usted me va a decir lo que sabe de frutas y verduras que yo necesito para comunicar su fruta y verdura. Sí, a mí me parece también interesante la instancia de la investigación detrás de eso, pero eso es que yo soy medio obsesiva, que yo como de investigar y de saber y conocer más un poco. Como decías vos, de diferenciarnos ahora, por ejemplo, cuando emergen más estas figuras de community manager, como que se viene en el mercado a confundir la labor de un comunicador. Entonces, ahí desde la apropiación de la teoría o de la búsqueda de nuevas teorías es donde uno puede diferenciarse quizá de esos otros tipos. Sí, también me parece que es importante remarcar en relación a la tesina esto del contexto de producción y el contexto de recepción, ¿no? Se hizo un mercado, bueno, una política pública, etcétera, etcétera, y la gente no quería eso, o cada uno de los sujetos o ciudadanos que recorrían el mercado tenía una expectativa, ¿no? Que no necesariamente coincidía con la propuesta, y por otro lado no solo eso, sino que la expresaba en claro. redes sociales, ¿no? Entonces también manejar eso, ¿no? Que un comunicador puede elaborar una estrategia que, bueno, no necesariamente la recepción coincide con esa estrategia, ¿no? Que está bueno también ver ese desnivel, por decirlo, de pasaje, ¿no? Entre, bueno, lo que se produce y lo que se recibe. Sí. Que siempre, generalmente, por no decir siempre, no coincide. No coincide, es muy difícil coincidir, son muchos mundos Claro, exactamente, ¿no? También en juego. Bueno, yo una más. ¿Cómo es defender una tesina en el mundo? ¿Cómo es defender una tesina virtual en pandemia? Fue muy raro porque Eugenia, mi compañera, se agarró apendicitis 3 días antes. Para sumarle. Sí, siempre al límite. Y le digo, bueno, no vamos a rendir la tesina. No, sí, la voy a rendir. Y la madre de atrás, no, Eugenia, no la vas a rendir. Fue todo un delirio esa semana. Yo llorando, bueno. Hasta que sale de la operación y me dice, no, yo la voy a defender en la tesina. Total, estoy en mi casa, estoy en mi cama con la computadora. Así que no hubo caso y la defendimos igual. Y fue muy raro porque yo estaba con mi mamá, nada más, que había venido para hacerme compañía porque no podíamos ir a ningún lado. Y no sé, es raro porque no tenés el ida y vuelta de la gente para que te mire, tenés que estar mirando las pantallitas y entonces terminás mirando un punto fijo, te distraes mirándote a vos mismo. Me cuesta mucho, nunca fui muy... No me gusta el Zoom, no me gusta el Meet, me tuve que acostumbrar, pero no me gusta. Y tuvo eso de que faltó... El festejo lo pudimos hacer igual porque justo abrieron un poco después. Pero faltó el contacto con tus compañeros, que vengan, que te tiren huevos, qué sé yo. Son cosas que uno detesta en el momento, pero que están buenas como anécdota. Creo que igual se sintió como un logro, como una victoria muy grande, porque se padeció mucho. Y era como una lucecita en algo que era horrible, que era la pandemia que estábamos todos atravesando. Así que tuvo su parte buena y su parte mala. Creo que la parte buena ganó a la parte menos buena. Bueno. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Bueno, gracias. Nada. ¿Te dejo la silla? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luciana Franchini. Yo me recibí hace un año y unos días, ya el 12 de octubre exactamente.
Y mi tesina fue acerca del tango, es una tesina de investigación. Cuerpo, género y contradisciplina la llamé. En realidad es una investigación sobre los discursos disidentes del tango en Rosario. Me hice un machetito como para ir explicándolo. La elección del tema, bueno, se debió a a diversos factores que acá se ven, básicamente porque, bueno, yo soy de la ciudad de San Lorenzo, en realidad vivo en Puerto San Martín, pero estudié tango en San Lorenzo, arranqué en 2019 en un instituto allá. Y bueno, la verdad es que la experiencia fue bastante inquietante porque fue una especie de estudio sobre mi propio cuerpo, digamos, sobre entender cómo le afectaba a mi cuerpo las reglas y los códigos del tango. Como se sabe por ahí, el tango popularmente se conoce como machista, no solo en sus letras, sino también en la danza tradicional. ¿Por qué? Porque comparte códigos que tienen que ver con roles binarios, está condicionado por roles basados en género, ¿no? El hombre es el que lidera, ¿no? El que inicia el baile, y la mujer es la que sigue. Y la realidad es que yo me sentía bastante incómoda porque, bueno, al ser todos principiantes, tenemos todos que aprender. Yo tenía que esperar a que el hombre aprenda a liderar para que yo pueda aprender a seguirlo. Entonces tuve varias experiencias un tanto inquietantes. Después fui a otro instituto donde también tuve algunas experiencias con docentes que te decían, qué sé yo, bueno, Luciana no sabe, déjenme que yo vuelo con Luciana porque no sabe marcar, me decía uno, no sabe marcar, no sabe distinguir la marca que hace el hombre. Y no sé si era cierto o no, la cuestión es que yo terminaba parada, o sea, colgada del docente, del profesor, en puntitas de pie, y hasta me dolía el hombro. O sea, era una cosa que no sé por qué esas marcas tan pronunciadas sobre el cuerpo, yo hago la seña, pero porque es así, dolían incluso a veces, ¿no? O sea, ¿soy yo en realidad la que está mal, o acá hay algo que no va en realidad? Entonces, tuve una charla con la psicóloga, que puso una charla donde estaba casi indignada, porque no puede ser que sea yo la única que no va. Y bueno, ella me dijo, ¿por qué no vas a Rosario? Hay una agrupación que se llama Subleva Tango. Y bueno, fui, y a partir de ahí empezó toda esta idea de investigar el tango desde otra mirada. No desde la mirada tradicional, sino desde otra mirada. El camino de esta tesina, bueno, no fue lineal para nada. La idea inicial fue el estudio de las milongas rosarinas. Empecé a hacerlo en el 2019. No pude terminar porque, bueno, después vino la pandemia. Entonces tenía que decidir si esperar que termine la pandemia para seguir, con la idea original, o le daba un giro y listo. Así que decidí darle un giro porque si no, no me recibía más, no sabía cuándo iba a terminar todo. Así que decidí estudiar los discursos y las representaciones del cuerpo. Bueno, acá esto lo puse porque ¿de qué se trata mi tema? Uno de los conflictos que tuve fue en delimitar el tema. Entonces Cristian, que fue mi tutor, explicaba de entrada como si fuera un tweet, de qué se trata tu tema. Creo que ni en la cuarta reunión le pude explicar de qué se trataba. Y creo que esto fue clave porque a partir de que uno puede tener establecido el tema, ya todo lo demás viene solo. De todas maneras, me costó también delimitar esto en lo que era el campo de la comunicación, porque cualquiera que le decía, yo voy a estudiar tango, me decía, estás loca. Dice, ¿qué tiene que ver con la comunicación el tango? Entonces, bueno, fue explicar un poco también acerca de qué tienen que ver con lo que tiene que ver con los estudios culturales, de pensar a la comunicación como construcción cultural y simbólica, que puede estudiar los cuerpos también, y cómo de la forma en que se interpelan esos cuerpos a través de los discursos que nos cuentan. Bueno, a partir de eso desarrollé algunos interrogantes, en realidad fueron más, pero los resumí para no cansar.
cuáles son las concepciones que desarrollan los discursos disidentes en el tango, es decir, por qué surgen discursos disidentes, discursos diferentes al discurso hegemónico y tradicional, cómo incide el dispositivo del poder de la sexualidad también, porque es cuestión también de reconocer que hay otras identidades, además de los dos roles fijos, mujer-hombre, y de qué manera se asume la cuestión del tango queer en el ámbito de la ciudad de Rosario. Bueno, ese también fue un conflicto, ¿no? Porque en algunos lugares de Rosario se hablaba de tango queer. El tango queer es, digamos, lo queer, digamos, lo extraño, lo extravagante que se conocía en su momento. En realidad viene a pensar otras formas, otras identidades para poder asumir el tango, apropiarse del tango, ¿no? Travestis, trans, intersex, ¿no? Todas las identidades de género que podemos reconocer. Acá, bueno, ¿cómo lo asumía? Porque ¿qué me pasó durante la investigación? En las entrevistas y también en las clases que tomé en Rosario después, me di cuenta de que algunos ni siquiera conocían lo que era el tango queer, pero sí aplicaban, digamos, lo que hacía el tango queer, digamos, ese intercambio de roles, que ahora lo voy a explicar después. Otros directamente no lo conocían, y otros directamente me decían, no, esa cosa viene de Buenos Aires, acá eso no tiene nada que ver, con nosotros no va. Y bueno, la metodología que apliqué es el método cualitativo, bueno, observación participante de clases y milongas, entrevistas a mujeres referentes del tango de Rosario, y estas son las claves conceptuales, que están en el título. El último no, creo que no, discurso, pero es el que atraviesa todo lo demás. Bueno, ¿cuáles fueron los descubrimientos de la investigación y las entrevistas? Bueno, esto lo dividí en dos. Por un lado, los códigos y rituales en milongas. Esto por ahí ya está un poco deconstruido en realidad, pero bueno, para comenzar, en la vestimenta, ¿no? En distintas milongas uno ve a la mujer vestida con tacos y vestidos o polleras y demás. Pero en otros lados no, en otros lados vos ves que bailan en las plazas con zapatillas, short y musculosa. El cabeceo, la invitación, bueno, eso también fue algo, un código y un ritual del tango, ¿no? Tener que esperar que el hombre te saque a bailar, mientras la mujer plancha, se dice así, espere, no tenga que esperar, e incluso yo he esperado noches y nadie me ha sacado a bailar. Entonces esa es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Preguntarse por qué la mujer no puede sacar a bailar, ¿no? ¿Por qué tenemos que andar esperando del hombre y pasar una noche entera planchando? Entonces y bueno, y después comportamientos inadecuados, violencia de género en clases y milongas. Bueno, eso también se ve. Qué sé yo, los hombres, hay hombres que directamente o te aprietan demasiado, te apoyan la pelvis, meten la pierna para hacer un gancho cuando no es necesario tanto. Y después, bueno, la definición de roles, como mencioné al principio, el tango de origen a roles binarios, hombre líder, mujer seguidora, pero hay una relación de poder desigual. Faltan un par de minutos. Para el tiempo. No, sí, ya terminó. Lo hice rápido, por eso. Bueno, esto es el advenimiento del tango queer. En realidad lo puse para explicar qué es lo que propone el tango queer. En este caso son dos propuestas: el cambio de roles, ¿no? En vez de que el hombre tenga el que liderarse a la mujer, y que en realidad puedan bailar dos mujeres, dos hombres o cualquier otro tipo de identidades de género. Y la propuesta compartida, es decir, sin roles, en un mismo baile, directamente cambiar de rol en una misma canción. Yo empiezo liderando y en el mismo abrazo, de repente, soy la que estoy siguiendo a la otra persona. ¿Sí? Pasa a liderar la otra persona. También la direccionalidad de la propuesta son
distintas identidades de género, varón-mujer, mujer-varón, varón-varón, etc. Estos son los discursos disidentes de Rosario, La Novata, El Faro, Subleva Tango, El Roce, que en general los que comparten los tres es, digamos, la escucha del cuerpo, la empatía del cuerpo, digamos, no tener que estar forzando el baile a través de una marca o lastimando, sino la escucha del otro, digamos, a ver qué me propone el otro. Y bueno, a diferencia de Subleva Tango, que también habla de violencia de género, incluso, no sé si, creo que todavía ya no está más, pero hacía la Milonga del Deseo, que era muy importante. Bueno, y después las reflexiones del cuerpo y que encontré, bueno, que el cuerpo desafía los límites del discurso hegemónico, todo lo que venía diciendo, digamos. Se permite ser sensible, se permite escuchar, ser escuchado, independientemente del rol que uno elija, ¿no? Es una construcción constante, propia y de dos. Es una construcción constante durante el baile. Digamos, yo elijo qué quiero ser, líder o seguidor. Y bueno, la contradisciplina, puse este concepto de contradisciplina justamente para hablar digamos, en contra del tango como disciplina hegemónica. Entonces, bueno, ahí vemos que, de qué se trata, cuál fue el aporte del tango disidente, ¿no? Visibilizar, problematizar discursos de poder sobre el cuerpo, de construir códigos del tango tradicional, ¿no? Formar un nuevo paradigma. Y bueno, y después, por último, como discurso disidente, yo me preguntaba si el tango queer tuviese que nombrar a cada miembro, ¿no? Como el tango tradicional nombra al líder, seguidor, o el que guía, el que es guiado, o el autor, el intérprete. ¿Cómo lo haría el tango queer? Entonces, yo en vez de tomar a sujetos, tomé a los cuerpos como movimiento, no como roles, sino como movimiento. Entonces propuse promover, es quien realiza o propone el movimiento pensando en el otro, registrándolo y escuchándolo. Y conmover, quien realiza el movimiento con el otro y no el movimiento del otro. O sea, no es el que sigue y no es el que tiene que adaptarse al movimiento del otro. Es quien acepta, pero también incita, interpela el movimiento del otro. Y bueno, y propone el intencionar también el cambio de rol. Entonces acá la comunicación se establece ya no como un cruce de fuerzas, pero no de un sujeto con otro, con un poder, de un poder sobre otro, sino de una acción sobre otra acción. Bueno, eso fue todo. Preguntas, comentarios. Yo quiero preguntarte, cuando vos nombraste en la pantalla que estaban las milongas disidentes, decía el nombre de la milonga y al lado había, antes del... Lo saqué. Decía, no sé, acompañar al cuerpo, poner, o sea, había una frase al lado de cada una. Sí. Mi pregunta era si eso era algo propio de cómo se autodefinía cada una de las milongas o era una construcción tuya del análisis. No, mía. Es decir, vos hiciste una suerte de interpretación de qué era lo que proponía. Claro, claro. Sí. Porque eso es re interesante. Sí, pero no sé cómo. Fue súper interesante, podés pensar el tango de otra manera, pero digo, tratando de recuperar el proceso de trabajo, te hacía esta pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo vos fuiste armando tu trabajo de campo? ¿Qué cosas hiciste? ¿Qué cosas miraste para poder llegar a estas conclusiones que compartiste con nosotros hoy? Bueno, algunas milongas asistí, como la Milonga del Deseo, porque como dije, me tocó la pandemia y después ya directamente no pude asistir a muchas, pero sí fui a clases que proponían ellas, que proponía El Faro, y también hice entrevistas a cada una de las docentes. Y bueno, en lo que se compartía en cada una era eso, digamos, la escucha del cuerpo. Directamente ya la mayoría ni hablaba de género, ni hablaba de roles,
hablaba de cuerpos en movimiento, hablaba de empatía, ¿no? Entonces, eso fue lo interesante de las 4. Si bien las 4 tienen diferentes cosas, tienen diferentes propuestas, lo que se comparten las 4 era eso. Sí, ahora no me acuerdo porque no lo puedo poner, pero en la Milonga del Deseo, por ejemplo, o lo que es Subleva Tango, hablaba más de lo que es violencia de género, incluso hizo charlas y talleres y debates sobre eso, sobre la violencia de género en las clases y en las milongas. Después lo que es el Roce Tango, bueno, ellos venían de Buenos Aires y proponían el intercambio de roles, entonces de repente te veías bailando con una mujer, y bueno, eso también fue para mí bastante importante porque tuve que, digamos, revisar varios prejuicios, ¿no? De repente yo también tenía que llevar una mujer, tenía que estar bien pegada con una mujer, digamos, cuando uno es por ahí heterosexual era chocante, pero después te das cuenta que nada que ver con el género, con la sexualidad, con la orientación. Entonces todas esas cosas estuvieron en juego. La verdad es que fue para mí súper interesante. También fue un descubrir para mí. Yo me fui recontenta porque de repente ya sabía cómo, claro, cómo llevar a alguien. Entonces no tenía que andar esperando que venga un hombre a sacarme a bailar. Directamente sacaba a bailar a yo. Llevar una tesina también, ¿no? Porque digo, me parece que es interesante esto del cambio en relación a los procesos, esto que vos marcás en la primera pantalla, ¿no? Bueno, yo quería trabajar sobre el tango, sobre la milonga, vino la pandemia y me readecué, ¿no? Vos también cambiaste ahí, ¿no? Y adecuaste tu objeto, que sigue siendo el tango, digo esto porque te moviste digo esto porque muchas veces los estudiantes dicen, ay, pero a mí me interesa este tema, pero bueno, ¿cómo hago? Bueno, vos no cambiaste tu objeto era el tango, ¿no? Pero bueno, las circunstancias, bueno, en fin, muchas cosas, pero básicamente la pandemia te hicieron dar un giro sobre ese mismo objeto, ¿no? Entonces es interesante esta idea del proceso y del cambio, no solo en el cambio de perspectiva de tu lugar en el tango, sino tu lugar en relación a la tesina, ¿no? Sí, eso fue bastante crítico para mí, fue un momento en que digo, ¿qué hago? La crisis es la palabra del momento. Sí, ¿qué hago? Porque yo ya me quería recibir, ya estaba con ese tema que aparte me gustaba mucho, le había encontrado, me había fascinado. Incluso llegó un momento en que, bueno, Cristian fue mi tutor y llegó en un tope de fundamentalismo feminista y queer que me dice, aflojale un poco. Bueno, hay un cambio de rol también. Yo del tema sé, o sea, incluso desde el marco teórico que trabajás fue todo un aprendizaje. O sea, fue más el cambio de roles que menciona. Ahí fue una cosa media rara también. Sí. Incluso ya tenía un recorrido con profes, vinculadas a automáticas, que no la podían enseñar y demás. Pero, sin embargo, tenía con todas las herramientas y escribía muy bien. Y otro punto crítico también para la escritura. Porque hay un punto de vista de lo personal y lo subjetivo, que la estrategia narrativa también hubo un punto donde no sabíamos si era en primera persona, si era en tercera, si era una crónica. Entonces estaría bueno que comentes lo de la escritura, porque me parece que hace, digamos, también. Sí, escribí un montón, me gusta mucho escribir, pero sí, lo que me pasó fue eso. Primero tratar de explicar cómo podía abordarlo desde la comunicación, que eso me costó un montón. Después también buscar autores que se refieran a la temática. Hay estudios en Buenos Aires hechos, pero en Rosario nada. Pero sí, es verdad lo que dice. Al principio no sabíamos cómo abordarlo, si era hacerlo como una crónica, contar la historia, contar a través de mis experiencias, cómo hacerlo. Y nada, escribí 1 y 1000 veces. Me pasó esto también de estar como muy desbordada en el sentido de indignada por esto que me pasaba a mí con mi experiencia. Entonces era más
un análisis más súper feminista, así de despotricar y demás. Y bueno, después Cristian me ayudó a bajar un poco y decir, bueno, a ver, esto existe, son otras voces, son otras cosas que vienen a proponer. Y bueno, y sí, fue eso, básicamente. Yo te quería consultar en relación a tiempo, que es algo que es una duda que quizás podemos tener quienes estamos haciendo ahora proyectos y demás. ¿Cuánto tiempo te llevó la escritura? ¿Cómo fue todo ese periodo? Si fue más o menos de lo imaginado. No, fue más de lo imaginado, porque yo cuando arranqué... No, pero te explico mi experiencia, pero fue una experiencia personal, digamos. En la pandemia muchos se dedicaron a hacer las tesinas, a poder terminar con sus proyectos. No fue mi caso. No fue porque haya tenido problemas familiares ni nada, fue de colgada realmente. Ya tenía otro tutor. Cuando quiero retomar, ese tutor me dice, no, mirá, ya estoy con otros que se quieren recibir y ya, o sea, me colgué. Un año me colgué fácil en la pandemia. Y después cuando quise retomar, ya esa tutora no estaba disponible. Digo, bueno, ya tenía bastante recorrido hecho. Y fue también cuando hice ese giro de la investigación de hacer ya no una investigación etnográfica en las milongas, sino a través de estudiar los discursos y las representaciones. Y bueno, ahí me ayudó Cristian, hicimos un cronograma de fechas, de etapas de trabajo, no la cumplí, claramente. Pero ahí ya estaba reenganchada igualmente, pero fue por todo este tema de la escritura que me costó mucho. Pero bueno, después lo pudimos resolver, después los tiempos fueron otros, qué sé yo, vacaciones, un montón de cosas que en vez de llevarme, no sé, 6 meses, que hubiera sido lo ideal, me hubiera llevado 1 año con él. Entonces, ¿cómo fue la presentación cuando tuviste que defenderla? Fue muy similar a esta. La idea era hacer otra cosa, era presentar una milonga, pero hubo muchos paros en octubre del año pasado. A mí me suspendieron 2 veces la tesina, incluso la tercera había paro de transporte y dijeron vamos igual, entonces ya no podía, digamos, andar planificando todo, así que directamente fue una presentación como la que acabo de dar recién, nada más que con los 3 docentes. No, pero pensaba en el sentido como si el jurado, como que fue un jurado cómodo, porque en ese sentido de que hablas de prejuicios y bueno, y propones esta como nueva forma de mirar al tango y de anteponerte a los discursos tradicionales, como, bueno, si ese jurado como también es como que era flexible y apostaba quizás a eso. Y elegimos a 2 docentes que están, digamos, con la temática, que fue María Ángeles Camuso. ¿Eran tus tutoras anteriormente? Era mis tutoras, sí. Una evolución. Paula Drencar. Sí. Paula Drencar. Digo, la dejaron acá, la traigo de vuelta. Fue Paula Drencar y María Ángeles Camuso. Entonces son 2 docentes que claro, están... A María Ángeles Camuso seguramente le encantó. Sí, a Paula Drencar también, Claro, Paula era mi directora y María Ángeles mi codirectora. Y bueno, después... Me resulta muy interesante tu experiencia esto de investigar desde el lugar del aprendizaje. No entiendo que algo como... O sea, que vos lo hablabas como desde el lado de vos alumna, ¿no? Claro. ¿Cómo es la experiencia en ese sentido, digo, de analizar algo que al mismo tiempo estás aprendiendo? Y bueno, eso también me llevó tiempo, porque fue, digamos, estar comparando 2 tipos de tangos diferentes. Por un lado el tango tradicional, que es el que vivía en San Lorenzo, el que estudia allá, y por otro lado venir a Rosario ya bastantes meses después y ir descubriendo distintos movimientos o agrupaciones y milongas que te proponían otra cosa. Entonces fue aprender, digamos,
a bailar tango en el mismo momento en que estaba desarrollando una tesis, porque cuando aprendí a bailar tango en San Lorenzo, ahí se me despertó, digamos, esta curiosidad por investigar más, y fue en paralelo, digamos, aprendí en el mismo momento en que iba escribiendo la tesina. Básicamente fue así. Todo bueno que nadie viene y dice, fue fácil, entonces ya estar preparados de que va a ser un tremendo horror. No sé si es fácil, depende para quién, a lo mejor hay... O sea, hay momentos. Hay momentos, claro. Aparte yo trabajo muchas horas al día, 10 horas fuera de casa, entonces eso también es... En pandemia también trabajé, digamos, nunca paré, entonces eso también es una contra a veces. Hubo días de vacaciones que se nos pidió para escribir la tesis. Claro, sí. Entonces, bueno, son muchos factores los que intervienen. Por ahí no quiero bajonearlo con esto, ni decir a mí me llevó mucho tiempo, porque también reconozco que la colgué mucho tiempo también. Pero bueno, al contrario, me resulta como, bueno, estar preparados para eso. O lo que decía ella, como que entregaba una y decía, esta entrega arriba, y después no, sabes que no, ok, vamos a estar ahí más preparados. No. De todas maneras, lo bueno, y no lo digo porque está acá, pero de tener a tutor, a Cristian fue la verdad que fue importante, porque le escribía y al toque respondía. Creo que nunca nos vimos las caras hasta el día de la defensa, fue todo por videollamada, y cuando yo lo necesitaba él estaba, y si no eran audios, y me acuerdo una vez que yo tuve que hacer una entrevista a una persona que al final no entró en la tesina porque me tiró la tesina abajo, me dijo, no, esto olvídate, esto acá no, estas chiquitas que vienen a hacer tango raro acá, no va. Yo me fui casi llorando, lo llamé a él, le escribí y le digo, mira, esto no sé si lo voy a hacer, porque ya estaba como... Y me llama y estuvimos hablando casi una hora y me dice, no, pero no tenés que bajonear, es una sola persona, fíjate todas las demás que... O sea que eso también se pueden encontrar en el camino, personas que quizás no les aporten, en vez de sumarles les resten. Pero bueno, digamos, es cuestión también de tener un apoyo del otro lado que te pueda motivar y darte cuenta de que, nada, que ya tenés todo un recorrido hecho y que por una sola persona, una sola mala experiencia o mala entrevista no te desanime. Entonces también debo reconocer que tener un tutor por ahí así, la verdad que lo vale mucho. Hola, bueno, mi nombre es Natalia Espona. Yo me recibí el año pasado, también en octubre, más o menos por ahí. Mi tesina, el tema de mi tesina es memes y política, análisis sobre los usos de los memes en la comunicación política digital a partir de una manifestación efímera. Y la fotito de Macri es porque esa manifestación efímera que utilicé para analizar es el discurso de cierre de campaña de Mauricio Macri durante el año 2019, era el cierre de campaña de las PASO del año 2019, cuando aseguró muy eufóricamente que no se inunda más, carajo, una de las avenidas de la ciudad de Buenos Aires que había sido refaccionada cuando él fue jefe de gobierno porteño. La elección del tema fue porque creo hacía tiempo ya que venía pensando esto de la comunicación y los memes, cómo los memes se pueden considerar una herramienta de comunicación actual. Creo que más de uno, si no todos nosotros, en algún momento hemos informado a través de los memes, nos hemos informado o enterado de cosas que pasan en el país o en el mundo a través de un meme que te llega quizás por WhatsApp o que ves ahí en las redes sociales. Entonces me llamaba mucho la atención esto y bueno, ya venía hace rato pensándolo, qué sé yo, y no sabía con qué tema usarlo, y bueno, después apareció Macri diciendo esta bella frase y dije, bueno, esto tiene que ser una tesina. Esto tiene que ser mi tesina, y
Yo igual de todas maneras en ese momento todavía estaba cursando algunas materias que me quedaban y demás, pero ya como que lo identifiqué y dije, esto tiene que ir por acá. Entonces, bueno, después cuando terminé de cursar y todo, empecé con eso. Y lo primero que me encuentro es cómo llegar a esos memes, porque había pasado ya un tiempo, yo la colgué también, entonces había pasado un tiempo y yo necesitaba llegar a encontrar esos memes que habían sido publicados en Twitter desde el 6 de agosto del año 2019 hasta, que fue cuando Macri dijo esa frase, hasta el 10 de diciembre del año 2019, que es cuando asume el nuevo gobierno. Entonces, bueno, para eso, bueno, acá bueno, tengo los objetivos generales, específicos. Para eso utilicé un programa que se llama Tweetbinder. Algunos de los chicos capaz que ya lo escucharon la otra vez, perdón. Tweetbinder, que a mí me permitió rastrear a través de hashtag cuáles eran los hashtags más usados y me brindó información respecto de los usuarios que habían utilizado ese hashtag y en qué tweet lo habían utilizado. Entonces te tiraba como la lista de todos los tweets. Entonces, bueno, a partir de ahí hice como una búsqueda muy manual, eran como más de 200 tweets en total, así que fue como ir uno por uno e ir separando los tweets que habían sido publicados con un meme. En total fueron 178 memes los que habían sido publicados. Entonces, yo lo que hice fue, el método de estudio fue, utilicé una técnica mixta de recogida de datos por un lado y análisis de esos datos por el otro. Y el estudio cuantitativo básicamente se basó en la observación de los hashtags más utilizados, en la cantidad de me gustas, en la cantidad de retweets de los 178 memes que habían sido recolectados. Y el estudio cualitativo se basó en el análisis del contenido de los 10 memes que habían tenido mayor alcance de esos 178. Mi idea era, en un principio, ver cualidades generales como tipografía o, no sé, recursos, características o estilos. Cuando empiezo a leer autores y empiezo, bueno, mi director de tesina fue Aníbal Rossi, me ayudó bastante con la búsqueda de bibliografía y demás. Me doy cuenta que un poco lo que le había pasado al chico, al primero, que había dicho como que se encontró con un montón de información que no conocía. Yo esperaba encontrarme con definiciones de memes de distintos autores, pero bueno, también me encontré con conceptos relacionados con las cualidades que pueden llegar a tener los memes, distintas, como por ejemplo, no sé, Pérez Salazar plantea que existen distintos tipos de meme, o los recursos a los que podemos recurrir, valga la redundancia, para la creación del meme, Schiffman plantea que existen memes según la participación política. Entonces, el análisis cualitativo, para eso lo que hice fue una especie de matriz de comunicación que permita analizar el meme. Por ejemplo, este es el meme con mayor alcance del trabajo. No es un mensaje, no lo tomen literal. Bueno, acá dice cuándo fue publicado, la cantidad de me gusta y la cantidad de retweets que tuvo. Y esta sería la matriz o tabla conceptual, vamos a decirle, que creé a partir de los distintos
conceptos que plantean distintos autores. Entonces yo tomé todo eso y lo analicé a partir de esta matriz. Esto no solamente pueden ser para el análisis de los memes políticos, pueden ser para cualquier tipo de meme, se puede analizar con esta matriz. Y a partir de ahí llegué a conclusiones generales respecto de cuáles eran las características o cualidades que tendría que tener un meme para tener mayor propagación o mayor alcance. Bueno, y acá están algunas de las características o conclusiones a las que llegué. Fin. Bueno, por ejemplo, que hay mayor reconocimiento que amplificación. Esto tiene que ver con la cantidad de retweets o me gusta, o sea, hubo más me gustas que retweets. Las características más recurrentes fue el humor, el estilo que más se utilizó fue la metáfora, el tipo de meme que prevalece es el holomeme, o la característica desde la participación política es participación política como modelo de expresión. Y el recurso que prevalece es imagen estática, especialmente imagen adyacente a texto, que es la imagen con los textitos que están a los costaditos. Sí. Voy a dejar el meme. La voy a poner ahí. A mí me critican, una vez un grupo de estudiantes me cuestionó que en el grupo de Facebook que tenemos, la portada es una imagen que dice síntesis, no hay paraíso. Me había parecido graciosa, pero usted tiene en el grupo. Metodológicamente me parece complejo hasta, ¿no? No solo Sí. por la cantidad de memes, sino también como... Por la búsqueda. Del corte. Sí. Sí, digo, la selección, la limitación, es increíble Sí. ver una gran música. Sí. Sí, literal. Hasta resulta una paradoja, ¿no? Porque parece, vos lees el título de la tesina y es muy cerrado, un objeto muy construido. Entonces, bueno, ¿qué va a trabajar? Meme político, pero aparte el meme es Macri diciendo esto. Entonces parece que fuera una cosa muy chiquita y sin embargo se abre, ¿no? A un campo, digamos, el trabajo de campo, un trabajo denso en el sentido de peso, de cantidad de cosas, ¿no? Sí. ¿no? Entonces me parece que queda acá claro que el objeto está muy bien construido y eso no implica que sea sencillo, sino que es un trabajo. No, que la construcción del objeto fue todo un trabajo, ¿no? A veces los objetos están como, uno dice, bueno, el punto de vista crea el objeto siempre se construye, pero hay veces que ese objeto se construye con más facilidad. Sí. Porque ahí la correspondencia quería al relevamiento empírico Sí. que ha sido todo un trabajo. Sí. Claro, Sí. Fue como... sí. buscar una herramienta específica para poder... Que tampoco yo me esperaba igual tanta información. Claro, o sea, yo me imaginaba como un cuadro conceptual. Claro, ahí como, bueno, sí. Y después cuando empecé a encontrarme con todo, tampoco que o sea, sí la padecí el hecho de tener que leer tanto, porque había mucha información. Yo la verdad que desconocía de bibliografía. Claro, porque siempre dicen que no hay. Yo me encontré con un montón. Ahora los vamos todos a que Natalia le dé la lista de bibliografía sobre memes. Sí, yo me encontré con mucha bibliografía. Había pocas tesinas que hablaban de memes, sí, cuando recién arranqué para ver por dónde podía llegar a... pero después Aníbal me ayudó muchísimo, la verdad, en ese rastreo y nada. Digo ahí, perdón, a mí me queda la sensación, y que creo que es interesante, lo que vos dijiste, como que lo sobrevolaste con respecto a la cantidad de tweets. Sí. La herramienta que utilizaste, porque siempre se utilizan herramientas diferentes para recolectar esa información que creemos que es fácil de recolectar. No. Y lo importante que dijiste es que
analicé uno por uno. ¿Eso qué significa? Que como investigador tuviste que certificar que el sistema te dio lo que te dio y a partir de lo que te dio tuviste que construir la matriz. Exacto. Creo que por ahí, digamos, que vos lo dijiste, porque en realidad yo creo que te llevó 3 meses. Me llevó un poco más. Bueno, entonces en ese sentido es la valoración que muchas veces pensamos que el acceso al objeto es fácil y en realidad es muy dificultoso porque tiene que ver con la construcción. Una vez que lo construimos, pensamos que las herramientas informáticas nos facilitan ese acceso, pero no nos complican. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuevas variables que no Claro. habíamos pensado en una primera instancia, ¿no? Sí, creo que ahora... Esa cuestión Claro. de lo artesanal, que hay veces que decimos, no, lo hace, no, y me tira las variables, entonces le pido el grafiquito. No, en realidad es construcción desde el punto de vista de cómo uno lo quiere. Sí, creo que ahora igual, o sea, es ese programa que yo utilicé, está la versión gratuita, pero la versión gratuita te brinda información de los últimos 7 días, ponele. Yo necesitaba específicamente durante ese tiempo, entonces tuve que hacer la versión paga, utilizar lo más rápido posible para que me cobre menos, pero la información que a mí me brindaba, si bien me ayudó con el tema de la cantidad de hashtags que habían sido utilizados, cuál fue el hashtag más utilizado, cuál fue el menos, la cantidad de tweets que fueron publicados con esos hashtags, no me brindaba información precisa de los tweets que habían sido publicados con imágenes, por ejemplo. Creo que ahora sí lo hace, pero en ese momento no. Entonces yo lo que tuve que hacer es, con la lista de todos los tweets que habían sido publicados con los 5 hashtags que yo había analizado distintos, ir uno por uno e ir buscando esos que tenían un meme publicado, que habían sido publicados con un meme, entonces ya ahí como ir separándolos y demás. ¿Y cuál era el hashtag? O sea, no El se inunda más, hashtag era no se inunda más carajo, Macri gato, Macri cat y Macri. Yo iba a bajar el nivel de complejidad de y bueno, el no se inunda más fue el que más utilizado en el trabajo. No, aparte de la campaña de 2019 fue una campaña completa de memes. Sí. Carpeta por ciudad natal, carpeta por ciudad natal, ya tenían todo. Sí, igual después durante la pandemia hubo muchísimos más memes y fue como, uy, acá me hago un plato. Pero sí. Y yo estuve un año más o menos con la tesina, haciéndola, en el medio estaba trabajando, así que sí, me costó, me llevó todo ese tiempo, entiendo yo, porque no le podía dedicar tampoco el 100% de mi tiempo a eso. ¿En algún momento sentiste la necesidad o pensaste que soltabas? ¿Hubo algún momento crítico así de abandono? A ese nivel no, pero porque a mí me gustaba mucho el tema. Creo que eso es fundamental, que tiene que ser un tema que de verdad te guste, porque en algún momento, o sea, inevitablemente vas a querer tirar todo, pero no, o sea, como inevitablemente no vas a querer ni siquiera aprender la computadora para ponerte a hacer las cosas, porque ya lo estás viendo tanto. Yo veía un meme y salía, o sea, no, pero si a vos te gusta, es como, es distinto. O sea, a mí me pasó que antes yo había elegido otro tema que tenía que ver con Yo te quería preguntar, Sí. ¿el mismo proyecto con el que aprobaste el No. taller, a los otros también, digamos, si se mantuvo esa cuestión o en el medio cambiaron? No. El tema con el que yo aprobé... Sí. Bueno, pero yo también me llevé una decepción. El tema con el que aprobé el taller era un tema relacionado con, en el lugar donde yo estaba trabajando en el 147 en ese momento, en la línea de atención al ciudadano, y era sobre comunicación interna, más o menos. Al principio me habían dicho que sí, mis jefes, sí, obvio, y después fue, no, esto no te podemos, no puedes hacer una encuesta acá, no puedes entrevista a fulanito, así. Se me complicó muchísimo y bueno, empecé a pensar otras alternativas y la verdad es que fue para mejor, porque lo hubiese padecido muchísimo. Tampoco era algo que me gustaba, o sea, lo dije, bueno, trabajo acá, capaz que puedo llegar a...
Y no, y la verdad es que no, y esto, yo estoy muy contenta con mi tesina y con el tema que elegí, así que... ¿Y vos, Luciana? Y más o menos algo similar a ella, yo había hecho otro tema para la tesina también de comunicación interna en el lugar donde yo trabajaba, sobre un programa de mejora continua que era de la comunicación interna, pero nada, era un programa que no tenía demasiado futuro, ya lo veía, incluso meses después desapareció, así que lo hice igualmente, se aprobó, pero después ya no continuó, así que no puedo hacer sobre eso. Sí, yo probé el taller con, creo que era un proyecto de análisis de discurso. Y después cuando... La cara del Y después, porque me pasó hace un montón. Y después nos juntamos con 3 compañeras para ver si podíamos hacer una grupal de producción, fracasó estrepitosamente. Y después recién armamos el proyecto con los compañeros. También tiene que ver con instancias, con momentos de producción, con instancias de cursado. Sí, y de trabajo, ¿no? El contexto laboral que, claro, que a veces habilita y otras veces se transforma en una traba, ¿no? Que por ahí uno está 8, no sé, 9, 10 o 11 horas en un trabajo y lo que menos quiere después es volver a reflexionar sobre el trabajo, ¿no? Totalmente. Uno lo ve, bueno, ya que estoy acá lo hago, pero después todo eso se transforma en una traba, ¿no? Sí, y esto que comenta Natalia, digo, con diferentes matices también es posible. Uno a veces cree que le resulta fácil trabajar sobre algo en lo que viene trabajando y después o no te quieren dar, o te trae problemas. Te trae problemas. Sí. No, digo, te trae problemas en tu mismo espacio de trabajo, estar pidiendo información o te sentís condicionado respecto de lo que podés escribir o exacto, no, porque es probable que te pidan el resultado del trabajo, además que las tesinas son públicas, ¿no? Digo, sí. Entonces también todo tiene como su pro y su contra y son cosas que hay que evaluar teniendo en cuenta la mayor cantidad de variables. Sí, seguro. Bueno, les agradecemos.